Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero, de cómo se relacionan entre sí y cuáles son las diferencias de estos términos que a continuación vamos a ver. A lo largo de nuestra historia, pues nuestro planeta se ha calentado y enfriado de manera natural, por lo que podríamos decir que los cambios en el clima siempre han existido. Entonces, ¿por qué se han encendido las alarmas? La razón es que hasta hace poco estos ciclos de cambio eran mucho más lentos, y por lentos hablamos de millones de años. Sin embargo, debido a la actividad humana, estas alteraciones se están produciendo con una frecuencia e intensidad sin precedentes. Sobre el calentamiento global, ¿sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas son noticias que están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a precipitaciones o la temperatura. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o el aumento en el nivel del mar. Desastres naturales como sequías, inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas son situaciones a causa del calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a los seres humanos. Entonces pudimos ver que el cambio climático se produce por el calentamiento global. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismos que se reflejan en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expandidos por la actividad humana. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, este fenómeno se ha incrementado, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como otras varias fuentes secundarias. Entonces, como vimos, el calentamiento global se da a causa de la emisión de gases de efecto invernadero producidas por el hombre. Entonces, ¿qué son gases de efecto invernadero? A continuación, vamos a ver. Efecto invernadero. Este es un fenómeno natural que permite las condiciones necesarias para la vida en el planeta Tierra. La atmósfera conserva algunos de los rayos emitidos del Sol y otros que rebotan en la Tierra. Estos rayos que son absorbidos permiten una temperatura de 15 grados. De no ser de esta manera y no ser absorbidos estos rayos emitidos por el Sol, tendríamos un planeta con una temperatura media de menos 18 grados, no permitiendo en ella la vida. Entre ellos podemos encontrar los gases naturales, que está el nitrógeno, oxígeno y el argón. También encontramos otro tipo de gases que son de mayor incidencia, que es el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y el ozono. También encontramos los gases artificiales como el clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada se cumpliría su función. Sin embargo, al aumentar su concentración por obra del hombre, los gases de la atmósfera retienen más calor del necesario y producen un aumento de temperatura, deshielo de los polos, desertificación, incendios y tormentas e inundaciones. Veremos cuáles son los gases de efecto invernadero. Uno de los primeros que encontraremos es el vapor de agua, el H2O, que es un gas que se obtiene por la evaporación o ebullición del agua líquida o por sublimación del hielo. También tenemos el dióxido de carbono, CO2, que es producido por la quema de combustible fósiles, carbón, derivados del petróleo, gas, entre otros. Estos se ven más en las grandes fábricas donde se fabrica todo lo que es
el combustible. También tenemos el metano, el CH4, que es por la descomposición anaeróbica, cultivos de arroz, rellenos sanitarios, estiércol, minas y pozos petroleros. También lo podemos encontrar en las aguas residuales y el estiércol. Como podemos ver, dentro de los que producen más el metano son los animales, y también se encuentra el ser humano dentro de ellos, quien también produce 0,12 kilogramos de metano. También tenemos el óxido nitroso, el N2O, que es producido por los fertilizantes, quema de combustible fósil, que son los motores e incluso son los vehículos. También tenemos lo que es el ozono troposférico, que esta es una combinación ya de otros tipos de gases, como es el óxido nitroso o el dióxido de carbono, que se encuentra y que se le llama más conocido como el smog de las grandes ciudades, emitidas por la gran contaminación de toda la ciudad. También tenemos los clorofluorocarbonos, que estos los encontramos en los extintores de fuegos, pesticidas, los refrigeradores y los distintos aerosoles que se utilizan mayormente también en el área cosmética. Bueno, al final tenemos la diferencia y la relación entre el efecto invernadero y el cambio climático. El cambio climático es una causa directa del efecto invernadero. El efecto invernadero es el efecto natural que tienen algunos gases al permanecer en la atmósfera y retienen parte de la radiación solar. El cambio climático es el proceso natural que pasa en el planeta entre glaciares y periodos de extremo calor. Actualmente vivimos en calentamiento global, que forma parte del calentamiento global, pero está aumentando muy rápido por culpa del aumento del efecto invernadero. También tenemos el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Cuál es su relación? El calentamiento natural de la Tierra, los gases de efecto invernadero, retienen calor del Sol presente en la atmósfera y mantienen una temperatura necesaria para el desarrollo de la vida en el planeta, mientras que el calentamiento global, causado por la activación del ser humano, es el incremento a largo plazo de la temperatura media del planeta debido a la emisión de la atmósfera de gases de efecto invernadero. En gran medida, la energía solar atraviesa la atmósfera, parte de ella de la absorción de la superficie del planeta y otra es reflejada. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura, la ganadería, la ganadería intensiva son causa del incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Uno de la parte de la radiación reflejada es retenida por los gases de efecto invernadero, el resto se devuelve al espacio. Con un nivel elevado de gases de efecto invernadero en la atmósfera, esta retiene más calor y así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra. Entonces podemos ver la relación que tiene el efecto invernadero y el calentamiento global y también el cambio climático. El cambio climático se produce a causa del calentamiento global, que el calentamiento global se produce a causa del efecto invernadero, ya que estas son tres grandes cadenas que se pueden encontrar entre estos términos. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues tratando de emitir menor cantidad de gases de efecto invernadero, como fueron los mostrados anteriormente. Si evitamos todo esto, podemos reducir el calentamiento global y esto a su vez pues disminuye el cambio climático en el mundo.